me están escuchando. Las que tienen la cámara prendida, entiendo que me están escuchando. Sí, perfecto. Empezamos entonces esta primera sesión de fotografía política. Acuérdense que son 5 días, 5 temas: fotografía política, cómo influir en la agenda pública, cómo construir liderazgo, cómo hacer propaganda política. Por lo tanto, lo que ustedes hagan va a ser diferente. Esto es un laboratorio inédito. Yo les aseguro que esta información que van a recibir hoy, estos días aquí, no la reciben en ningún curso de marketing político, porque esta es la información que yo hubiera querido recibir hace 8 años, cuando empecé a estudiar y hacer comunicación política de forma más formal. Llevo 12 años haciendo comunicación política, en un principio haciendo parte de firmas, como les conté muchos ayer, y luego de forma independiente. Ya hay 600 personas conectadas. Pero entonces, esta información que yo construí, estos invitados que vienen conmigo esta semana, son personas que nos van a dar ideas, aportes, ejemplos, teorías, técnicas, metodologías, que de esta manera no existe ningún programa de formación. Me atrevería a decir que en varios países, en Colombia sé que no, que profundice hasta acá. Algunos se podrán quedar en temas de imagen, en temas de puro marketing, de manejo de redes sociales, técnico, pero acuérdense que las redes cambian. No podemos hacer, por eso aquí yo no les voy a enseñar a manejar TikTok, porque en un año no existe TikTok y empieza otra. Ahora estamos llegando a Threads y así van apareciendo redes sociales. Aquí nosotros, ustedes lo que van a aprender es el fondo, la sustancia de lo que en realidad implica ser y hacer comunicación, la estrategia política. Entonces yo les recuerdo a los que no estuvieron ayer, ya hay más de 660 personas conectadas. Entonces yo les vuelvo a dar la bienvenida, a recordarles que soy Alicia Peñaranda, que en redes soy la politóloga porque hablo de política pop. Miguel dice que se le va la señal. Yo aquí también estoy muy atenta a lo que me digan Oscar, Carlos, Víctor, que son los que tengo enfrente con la cámara. Y si entiendo que si escucharan mal, me hacen señas, por favor. Cintia, Oscar, Wilber, me hacen así o me hacen así, si ven que la señal o que el audio no va bien. Entonces les decía que ustedes ya son distintos. Los felicito porque están aprovechando este curso, este laboratorio que es gratuito. ¿Por qué lo hice gratuito? Porque siento el compromiso con que las elecciones en Colombia lleguen a otro nivel, incluso en varios países, porque acá hay gente, personas de Argentina, de México, de Uruguay, de Venezuela, de Ecuador, de Estados Unidos, de muchas partes. Entonces siento ese compromiso de que ustedes tengan herramientas para hacerlo. En Colombia estamos a 3 meses y medio de empezar las elecciones y la mayoría de campañas va tarde. Ustedes, es posible que estén tarde, que estén empezando a hacer una estrategia o que ni siquiera la tengan. Pero por eso es que estos días van a ser intensos, van a ser muy fuertes, van a ser con mucha carga informativa. Por eso las recomendaciones que les hacía ayer son las siguientes: tomar nota, ojalá en papel, para que estén completamente concentrados, venir con toda la disposición, buscar un espacio en su casa en el que nadie los moleste, en el que puedan estar aquí. Ojalá prendan la cámara porque esta interacción es valiosa. Como les dije, esto es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo. Ya hay 700 personas conectadas. Es un esfuerzo muy grande que hace todo el equipo, porque lo pudimos haber hecho pregrabado, porque lo pudimos haber hecho por YouTube en un live, pero decidimos hacerlo en vivo para poder verlos, construir comunidad, conocerlos, responder preguntas. De hecho, mientras nuestro invitado esté hablando, ustedes van a recibir por el chat un formulario para escribir sus preguntas,
ojalá las vayan pensando y yo seré quien se la transmita al final en un espacio de preguntas y respuestas. Ustedes van a recibir por los chats de WhatsApp un formulario con todas las preguntas. Quiero que me vayan diciendo por acá si están listos, cómo están, cómo llegan. Les recuerdo que esto es inédito, que la mayoría de su competencia o de otros asesores o de otros consultores que no han tomado este laboratorio están en desventaja frente a ustedes. Ustedes se van a llevar información valiosísima para entender y apersonarse de esta transformación política. También todos los que quieran compartir esta clase en Instagram, en las redes sociales, repostearlo. Uno, para contar que están aquí, que esto lo están disfrutando, pero también para que todo ese público, porque a ver, ustedes, Carlos, Andrés, Manuel, Freddy, Jorge, los que veo aquí en este momento, son influencers. Ustedes tienen una comunidad. Veo a Marta, a Álvaro, a José. Así sean 100, 1000 o 2000 personas, tienen una comunidad que los está viendo. Y si ustedes cuentan lo que están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo, bueno, dice que generemos un hashtag propio. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerle laboratorio MP. Y con laboratorio MP, suban las fotos en Twitter, en todas las redes, para que ustedes empiecen también a crear comunidad. A mí me encanta verlos. Traten de buscar la señal que tengan. Yo los veo bien, perfectamente. Espero que ustedes también. Háganme saber. Creo que la mejor manera es así o así cuando la cosa no vaya bien en señal, porque ya hay casi 800 personas en este momento. Entonces, una vez más, felicitaciones por estar aquí, por haber entrado a tiempo. Segundo, gracias por esta confianza que tienen a la AP Academia, a mi trayectoria de más de 10 años, porque no solo fue una maestría en comunicación política, no solo han sido 20 campañas asesoradas, no solo son 50,000 seguidores o más en todas las redes, sino que es un compromiso por educar, y por eso hoy les entrego conocimiento, no sola, sino con 5 aliados, amigos, personas expertas en el ser y en el hacer de la comunicación que van a empezar. Hoy les voy a presentar, primero que todo, el tema. El tema es la fotografía política. Aquí les voy a compartir en este momento mi pantalla porque los voy a provocar. Así es. Los voy a provocar. Bueno, aquí ya la estaban viendo. Con unas imágenes que les recuerdan y que nos recuerdan lo importante que es la fotografía política. Aquí ustedes están viendo estas dos fotos de dos parejas de política mundial. ¿Es así? ¿Ven dos fotos en este momento? Háganme así. Listo. Ustedes aquí, en este momento, a ver, ¿qué me pasa? Están viendo fotos de líderes políticas, aquí una colombiana, una estadounidense, aquí unos, bueno, españoles, canadienses, europeos, colombianos, y se dan cuenta cómo a los políticos los recordamos por sus fotos. En todo el mundo este tipo de fotos circula, se mueve. Miren cómo nos llegan estas fotos de Emmanuel Macron, que ahorita nuestro invitado Javier, que ya lo voy a presentar, nos va a hablar mucho de Emmanuel Macron. Lo sé porque de hecho, él ha sido el que me ha presentado. Aquí sido con un poco de gripa, pero con todo el ánimo. Me ha presentado a la fotógrafa oficial de Macron, que es una de las fotógrafas más importantes de actualidad. Aquí ven fotos. Hay una persona con la pizarra abierta, Andrea Carolina. Tienes que quitarla, desactivarla, no la puedes usar. Nos ayudan, por favor, en soporte para que nadie tenga la pizarra abierta. Estas fotos que muestran humanidad, estas fotos que son inolvidables, que son titulares de noticias, que son portadas de noticias, que son virales, que comunican mensajes, que hablan más allá, que pasan a la historia. Estas fotos
que hablan incluso de formas de ser parecidas, de distancias ideológicas, de conexiones humanas. Estas fotos que terminan contando la historia del mundo, estas fotos, señoras y señores, no son improvisadas. Estas fotos no tampoco son una puesta. Estas fotografías es el resultado de la estrategia, de pensar qué valores se van a comunicar y por qué y cómo, de pensar qué mensaje se le va a ir dando al mundo. Ahí las están viendo. Son fotos icónicas, memorables. Estas, por ejemplo, son de encuentros multilaterales de países. Y esta forma en la que los políticos, en este caso, esta fue una reunión, me parece, que los países del G20 o estaban, por ejemplo, Macron, Pedro Sánchez, Angela Merkel, miren que son los líderes mundiales y están sentados de forma informal. Fíjense cómo las botellas de agua que están consumiendo son de vidrio, no tienen marcas. Fíjense cómo en esta foto de la izquierda Obama insistía mucho en sus posiciones informales y frescas. Esto no es gratuito, como esta foto de la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está rodeada de ella adelante con una puesta en escena muy femenina, muy delicada, rodeada mostrando un liderazgo fuerte. Estos dos últimos, el actual presidente de Colombia y uno de los casi presidentes de Colombia, hoy candidato a la alcaldía de Medellín. Siempre su gesto, su forma, su vestuario, sus miradas. Estos, señoras y señores, saben que no es improvisado, que no cualquiera lo hace, porque ya somos más de 820. La fotografía política tiene una teoría detrás, tiene componentes muy importantes. Y aquí yo por eso decidí traer a una persona que la conoce. Les voy a presentar su hoja de vida. Él es Javier Pintado, él es publicista, se ha especializado en el sector público español, es español, vive en España, nos está hablando desde España, donde son las 2:30 de la tarde más o menos. Hizo un máster en consultoría, marketing y comunicación política. Hizo parte del Partido Ciudadanos, que fue uno de los que transformó la forma de hacer comunicación política en España. Fue el encargado de la cuenta de una de las líderes voceras más importantes del partido, Inés Arrimadas. Su fotógrafo también, logré hacerle una entrevista ahora en Madrid, el fotógrafo de Inés. Luego será una entrevista que les enviaremos. Javier Pintado también trabajó en el Ayuntamiento de Madrid, dirigiendo y coordinando y gestionando las redes sociales y la publicidad. Actualmente también estudia, es un apasionado de la producción audiovisual y escribe mensualmente el calendario electoral de la revista de ACOP, de la que les hablé ayer, que le vamos a mandar el link por el chat de WhatsApp para que la descarguen y la sigan, porque ACOP es un gran aliado de este laboratorio. De hecho, su directora, la directora de la revista, estará también aquí como ponente. Javi escribe el calendario electoral, son las fechas más importantes, las citas electorales más importantes anualmente. No siendo más, yo no le voy a quitar más tiempo ahora para empezar a Javi, para darle su espacio, aproximadamente 45 minutos a su exposición. Recuerden que van a poder hacer preguntas en un link que le vamos a enviar. Ya hay 830 personas conectadas. Tienes la palabra, Javi, para saludar a este público y para iniciar tu ponencia. Gracias. Sí, ya te van a activar el micrófono. Ya David te activa el micrófono. Bueno, mientras David le activa el micrófono a Javi, cuéntame Listo. en el chat. Ya está. Listo, adelante. Hola, muy buenas. Es un placer estar con todos vosotros y contaros pues un poquito mi película sobre la fotografía política. Y no solo voy a tratar desde el punto de vista de vuestro propio fotógrafo o la parte que podéis controlar, sino también voy a contar cómo tenéis que controlar en general para que todas las fotografías que sean hacia vuestra persona o hacia vuestro candidato tengan una relevancia
y voy a contar cómo muchos elementos pueden ayudarnos a dar significado a nuestras fotografías y no que sean meramente algo estético, algo bonito, que también, porque también es muy importante. Quiero hacer un pequeño repaso, no me voy a detener mucho en la historia, pero sobre todo para destacar cómo han tomado la fotografía ciertos líderes y aprender hoy día de ello. No tanto para contar pues, un revisionismo histórico de cómo estamos aquí o cómo hemos llegado, ¿no? Aprovechar un poquito lo que algunos líderes nos han contado sobre la política, sobre la fotografía política y sobre significar. El primero de ellos que os voy a mostrar es Winston Churchill. Esta fotografía es muy conocida, es la más conocida de Winston Churchill y tiene una anécdota muy curiosa detrás, y es que pongo la conciencia de la imagen por esta anécdota y por lo que vamos a ver a continuación. Y es que Winston Churchill sabía que la fotografía era muy importante y en este momento histórico no se tenía tanto en cuenta el fotógrafo desde el departamento de la propia campaña o del propio presidente o de los gabinetes políticos, sino que se contaba con el fotoperiodista para que retratara al líder político, sus valores, etcétera, etcétera. Esta imagen la tomó un fotoperiodista canadiense para la revista Life. Y ocurre que Churchill, antes de tomar esta fotografía, le da nada más 2 minutos para hacerla, y estaba fumando un puro. Cuando el fotógrafo se da cuenta, le dice que si puede quitarse el puro y tirarlo. A Churchill no le gustó nada y pone ese gesto que vemos. Inmediatamente después, Churchill, que conocía muy bien el significado de una fotografía y todo su simbolismo, le pide repetirla. Y esta es la foto que Churchill quiere, pero no es la que Life publica. Esto quiere decir que tenemos que tener muy en cuenta con nuestro candidato o nosotros siendo candidatos que todo el tiempo estamos posando, estamos con la fotografía presente y mucho más adelante en la historia, por supuesto. Churchill no solo era conocedor de cómo tenía que posar y cómo tenía que transmitir sus valores, sino que intentaba transmitir gestos que significaran. Durante sus primeros años de gobierno, unos años muy duros, acordémonos que él gobierna entre el 40 y el 45, Segunda Guerra Mundial, primer ministro de Reino Unido, empieza a hacer este gesto, la V de la victoria. No es suyo, pero a lo largo del tiempo al final queda permanente como ese símbolo de la victoria que tanto significaba. No había victoria alguna, se perseguía. Y cada vez que veía fotoperiodistas, Churchill posaba con la V de la victoria. Hay más anécdotas sobre esta V, que al principio, por ejemplo, no la hacía así, sino así, y es un gesto obsceno en Inglaterra, pero bueno, significado, ¿no? Ya estamos viendo que gestos, posturas, fotografías significan, no solo retratan un momento o un hecho. Y alguien que sabía mucho sobre política, sobre construcción, sobre comunicación y marketing, empezó a tomar conciencia de que la fotografía no podía ser solo de los fotoperiodistas, sino que tenía que generar sus propias imágenes. En campaña, John Fitzgerald Kennedy empezó a compartir fotografías muy distintas a lo que estábamos acostumbrados de líderes sentados en parlamentos, en mítines enormes, y empieza a generar unas fotografías, en primer lugar, de backstage, como vemos en la fotografía central, con niños atrás. La figura del niño en Estados Unidos se utiliza muchísimo en fotografía. Transmite también una parte de inocencia, de admiración, es un componente nuevo que va a introducir Fitzgerald Kennedy y que se va a quedar a lo largo del tiempo. Vemos un meeting en la imagen de la derecha, en la que está también rodeado de niños. Esta imagen es muy curiosa porque si os fijáis en el niño de la derecha del todo, tiene una pistola de juguete apuntando a su boca. A mí esta foto me pareció muy potente, pero muy potente. Y a la izquierda vemos cómo tenemos nuevos planos. Se juega con la perspectiva. John Fitzgerald Kennedy está arriba, casi nos está mirando, podemos sentirnos que estamos abajo. Esto está dando ya significado. Él está arriba, nosotros abajo, pero está señalando a la gente. Es donde está empezando a poner
el germen de la famosa frase de no te preguntes qué puede hacer América por ti, sino qué puedes hacer tú por América. Te está poniendo en el lado protagonista. De nuevo, está buscando significar. Vemos otro tipo de perspectivas, de nuevo, que juega con, sus fotógrafos juegan con las luces. Ahí está en contraluz con su hermano antes de un meeting. Estamos a la derecha arriba viendo cómo juega con el enfoque, con juegos que nos permite hacer la cámara, como es la velocidad de obturación. Tampoco quiero entrar en muchos temas técnicos porque no somos fotógrafos, pero se ve el movimiento. Está dándole sentido a que hay un movimiento, que mucha gente está yendo a ver a Kennedy, a votar a Kennedy. O abajo, subido en un coche, hablándole a la gente, como si fuera improvisado. Pero no lo es evidente. Cuando se sube a una silla no es improvisado, cuando se sube a un coche no es improvisado. Él está siendo cercano. Y cuando llega a la Casa Blanca, lo que hace es ser el primero que introduce a un fotógrafo como fotógrafo oficial de la Casa Blanca. Y esto lo van a copiar todos los presidentes posteriores. Y aquí vemos cómo desnuda completamente su familia. Tenemos a los niños, tenemos a su mujer, tenemos momentos que no hemos visto hasta entonces en un líder político, de familia, es él mismo, el ser padre o marido, bueno, abnegado, trabajador, está mostrando cómo es él en sus valores a la hora de realizar sus políticas. Está transmitiendo con todo este posado. Este posado es evidente. La foto de la derecha es una de las más conocidas. Al final prácticamente nadie había introducido a su familia de esta manera en la Casa Blanca y generado una imagen que, a pesar de ser posada, es muy espontánea. Y vemos otros casos, no discutiré sobre las políticas, sino sobre los símbolos que han generado, que entienden muy bien que la fotografía se convierte en un símbolo. El Che Guevara, esa fotografía del Che Guevara se ha convertido prácticamente en un logotipo de toda una ideología. ¿Cómo ha conseguido eso? Con simbolismo, con el símbolo sobre su figura, alrededor de él todos los que han estado transmitiendo su figura, con esa simple imagen, repitiéndola una y otra vez. Vemos muchas cosas en esta imagen, vemos posturas, a la derecha Evita también, esta foto se hizo muy famosa porque ella llevaba siempre el pelo recogido y en esta ocasión este fotógrafo argentino la captó con el pelo suelto y generó más espontaneidad, teniendo en cuenta que era una persona muy cercana. El fotoperiodista elige representarnos, no como queremos nosotros que se nos vea, sino como él cree que se le ve. Y esto es un concepto muy importante, porque si logramos que nuestro concepto de cómo queremos que se nos vea lo capte el fotoperiodista, estamos consiguiendo nuestro objetivo político, que tiene que estar bien definido y de eso tendréis en estos días muchísimos temas para hablar. O también vemos cómo la manipulación de la fotografía se ha realizado históricamente, como en esta foto en la que Stalin elimina a Trotsky, una figura súper importante ideológica de Rusia, del comunismo ruso, en esta foto de Lenin, otra figura importante para él. Se toma mucha conciencia de la fotografía y en este momento llega Obama. Obama tiene la suerte de tener mucha conciencia de cómo funciona la fotografía y combinarla con un paradigma nuevo, que es el de que la fotografía ya no solo sale en medios, sino que sale en múltiples pantallas. Pronto vamos a tener las redes sociales. Algunas ya las tenemos. Vamos a tener ordenadores en los que consultamos, páginas web. Incluso Obama, fuera de la fotografía, se mete en Second Life, un videojuego de vida alternativa, donde hace también campaña. Él es muy conocedor de que tiene que llegar a todos los medios. Y esto es importante. Debemos llegar a todos los medios que nos interesen, pero tenemos que tenerlos por lo menos en cuenta para optar por ellos o descartarlos. Y la fotografía de consumo rápido y no la de grandes gestos solo de una portada o de una página de un periódico empieza a generarse. Él ya lo conoce bien y contrata para su campaña a una fotógrafa que tiene un nuevo concepto, que es el de generar una persona, aparte de estas imágenes que ya empiezan a transmitir de por sí, de nuevo, como Kennedy, siguiendo la estela de Kennedy, rodeado de gente, el cartel de Obama se empieza a volver
por la transmisión también de las imágenes como una especie de tótem para toda su campaña. Vemos imágenes pues, señalando a la gente, como bien hemos dicho antes con Kennedy, banderas atrás. Las banderas a partir de la aparición de la fotografía en color empiezan a surgir con muchísima más potencia, evidentemente. Hablaremos del color un poco más adelante. Y en distintos momentos. Aquí la fotógrafa empieza a pensar en composición y mensaje, algo que no tenían tanto en cuenta los fotógrafos anteriores. Si vemos las fotografías, por ejemplo, de arriba a la derecha o de abajo a la izquierda, son cuadros. No nos vamos a negar que son cuadros del siglo XXI, sí, XXI. O si vemos abajo a la derecha, vemos a un Obama cansado, intentando dormirse una siesta justo antes de un meeting, después de venir de otro. Está significando, y esta vez la imagen no es tan importante, no es tan grande, pero cuenta mucho también en el backstage. Y es algo que se empieza a tomar también muy en cuenta a partir de la aparición de Obama. Pongo la foto de Obama leyendo el periódico porque luego suscita muchísima controversia, sobre todo a raíz de comparar la política de Obama con Trump. Obama leía los periódicos, Trump los repudiaba. E incluso su siguiente fotógrafo, que es prácticamente el gran referente, Pete Souza, después de trabajar con él en la Casa Blanca, que ahora contaré un poquito sobre él, empieza a lanzar estas fotografías de Obama leyendo el periódico todos los días, en contradiscurso con Trump. Pete Souza es el fotógrafo que finalmente se queda en la Casa Blanca, en esa oficina que crea Kennedy, mucho tiempo atrás. Había trabajado ya con Reagan, o sea que no es un inexperto. Y Obama lo conoce en su etapa de senador en el estado de Illinois. Cuando entra, empieza a transformar totalmente el lenguaje. Ya las fotografías no van a ser recargadas, van a ser distintas, aunque también tiene algunas, pero empieza a jugar muchísimo con muchos elementos que iremos viendo a lo largo de la presentación. En esta fotografía, o sea, es el asiento de Obama. A él se le reconoce perfectamente, pero no tiene prácticamente nada más de composición que el presidente. Esto es cuando entra. Ya está diciendo quién es Obama. Es el presidente. Poco a poco nos empieza a construir un presidente muchísimo más cercano, que le gusta posar, y lo iremos viendo en muchísimas fotografías, da mucho juego. Un fotógrafo que empieza a hacer reconocible en planos detalle a Obama, agarrándole, bueno, rozándole la mano a Michelle Obama mientras se sujeta a una barandilla. Ese reloj yo creo que lo hemos visto en muchísimas ocasiones. A él se lo reconoce prácticamente por una mano. Empieza a jugar con las perspectivas, con los reflejos, y empieza a dotar de una significación nueva. Aquí tenemos todos los documentos de la Casa Blanca, documentos clasificados, documentos, informes importantes, y una pegatina de Love Dad. Nos cuenta que es un padre querido, y si lo quieren tanto sus hijos, ¿cómo no lo va a querer América? Está dándole muchísimo significado a una foto que, bueno, aparte de que está muy bien compuesta, no tiene más. Él sale desenfocado de fondo, no es lo importante es la pegatina. Y esto es el juego que empieza a tener. Obama genera con Pete Souza un clima de confianza. Lo lleva a donde sea. Y Obama no repara en él. Le da igual que Pete Souza esté. Va a estar en prácticamente todos los momentos de su vida. Y ese clima de confianza, si vosotros sois candidatos o sois asesores y queréis darle un consejo a vuestros candidatos, tenéis que tenerlo con vuestro fotógrafo. Porque el clima de confianza va a permitir que él juegue mucho más con su fotografía, con los recursos, innove, y que vosotros mismos os sintáis a gusto con vuestro fotógrafo. Que esto es muy importante, no estar tenso con vuestro fotógrafo. En muchas ocasiones he visto muchísimos candidatos que se ponen muy tensos o no confían en el fotógrafo, y eso destruye la fotografía. Ese clima de confianza hay que construirlo. Y se tiene que hacer poco a poco, no se tiene que forzar. Pero es uno de los grandes consejos que yo os daría si tuvierais que trabajar con un fotógrafo directamente. Y Obama es muy juguetón. Las cosas como son. Ve a un niño dormido, posa señalando, sabe que está su fotógrafo y lo tiene muy claro, y ahí viene su fotografía. Y esto lo comparte, no tiene ningún problema.
cae bien porque no está serio, no está forzando nada. Parece que lo hiciera constantemente. Y es que va a las cosas con una cotidianidad abrumadora. Este es un partido de su hija de baloncesto y está con el resto de compañeros, con el banquillo, con el resto de padres, como si fuera uno más. Todo este relato es lo que va construyendo a un Obama que años después se quedaría como referente, como el ejemplo a seguir que muchos fotógrafos y muchos candidatos tomarían. Ya sobre el liderazgo os hablaré en otros talleres, pero están reflejando eso, estas fotografías. Aquí está jugando con los niños de los asesores, de los altos cargos de la Casa Blanca que le visitan, y es que cada vez que viene uno, juega con ellos, les da juego, y Pete está allí para retratarlo. Por ese clima de confianza, no por otra cosa. Porque si no tiene ese clima de confianza, se va a poner tenso, no va a hacer como que le llega la telaraña de Spider-Man disfrazado el día de Halloween. O no va a agacharse cuando el niño le dice, esta fotografía cuenta una historia por sí misma, el niño le pide tocarle el pelo porque se acababa de cortar él el pelo igual que Obama y quería ver si al tacto era igual. Y Obama evidentemente accede con gusto en general. ¿Veis cómo juega agarrando a los niños, levantándolos mientras él está tirado en el suelo del despacho oval? No tiene ningún problema. Y esto es conciencia de la estrategia. Esto es también política pop. Ella es una gimnasta que posa constantemente de esa manera, con esa pose. Llega, gana un oro olímpico, va a visitar a Obama, Obama le replica el gesto. Está dispuesto a emitir esa cercanía constantemente y esa transparencia que está contando en todas sus fotografías. Y ya fuera de Pete Souza, estas imágenes son de otros fotógrafos que empiezan a entender que Obama es un icono y lo quieren fotografiar de distintas maneras. Estas fotografías son todas espectaculares por el tipo de composición, por cómo captan los momentos. La de abajo a la izquierda a mí me parece también muy buena a nivel de recursos. Esto se hace, bueno, nosotros no vemos la lluvia así, esto solo lo puede captar una cámara. Esto se hubiera perdido si no hay una foto que hace esto. Es congelar la lluvia haciendo la foto muy rápida. O, por ejemplo, la foto de la derecha, que es otro cuadro, y esos brazos abiertos a mí me transmiten muchísimas cosas. Seguro que a vosotros otras. Podéis compartirlo también en el chat, podemos leerlo si queréis, lo que os transmiten. Con alguna otra foto sí que voy a haceros la pregunta de qué os transmite, que está más adelante. Y viene el sustituto. Habéis visto muchas fotos muy buenas de Alicia en la primera presentación de Justin Trudeau, presidente de Canadá. Adam Scotty es su fotógrafo e intenta retratar a un Justin Trudeau que en realidad es un poco más duro de lo que él retrata, porque es la imagen que quiere transmitir. A lo largo de los años se ha diluido un poquito la figura de Trudeau precisamente por esta contraposición. Hay que tener mucho cuidado con intentar transmitir cosas que no somos, porque al final se notan, aunque haya muy buen trabajo detrás, como vamos a ver aquí en estas fotografías. Si conocéis la polémica de Trudeau disfrazado de una persona de tez negra en años anteriores a su carrera política, pues esta foto cuenta mucho, cuenta muchísimo. Es una respuesta prácticamente. Y Adam Scotty, que yo no sé si tiene tal clima de confianza, supongo que sí, con Trudeau, intenta generar una visión un poquito más íntima de él. Intenta hacerlo más a escondidas. Vamos a ver las fotos de Trudeau un poquito rápido porque no me quiero detener mucho en él. Juega con las luces, la bandera de Canadá en el trasluz. Estos juegos son muy importantes porque significan mucho. Hacen destacar de una manera muy simple lo que es y lo que se quiere transmitir. El presidente de Canadá es Trudeau, está trabajando constantemente en la luz y en la sombra, de todas las maneras posibles. Y tiene una cantidad de juegos de luces que a mí me parecen geniales. Luego veremos esta fotografía y la analizaremos un poquito más, pero simplemente para que hagáis un repaso y un deleite. Es una persona normal, vamos, un presidente con este gorro, parece un youtuber. Se está transmitiendo que Trudeau es como cualquier otro joven canadiense que se pone delante de un ordenador a hacer sus reuniones o a hacer lo que quiera hacer. Aquí juega al Wordle.
Es una persona normal, lo está transmitiendo y es un gesto que muchos de nosotros no repararíamos en fotografiar, pero hay que pensarlo y hay que captarlo. Y aquí, esta es una de las imágenes más íntimas, está Trudeau en una posición pues, que habla por sí misma, ante el fallecimiento de uno de sus amigos y altos cargos también de la Casa, bueno, de la Casa Blanca, no, perdón, de la presidencia de Canadá. Y Adam Scotty, que es muy buen fotógrafo, se diluye ante la presencia de la gran referente y por fin una mujer que de verdad se habla, ¿no?, como Calisel, que ha sido abrumada por Pete Souza, que era la fotógrafa, recordemos, en campaña de Obama, frente al fotógrafo oficial de la Casa Blanca, que es Soisig de la Moussionnaire. Esta fotógrafa empieza a transmitir de una manera muy distinta la fotografía, y es que aprovecha sus propios canales dividiéndolos en tres. En primer lugar, el institucional, en caso de ser presidente o de estar en una alcaldía de una municipalidad, lo que sea, puede ser la misma cuenta del municipio, la cuenta personal y la cuenta profesional. Empieza a hacer destacar su propia cuenta como medio para transmitir un Macron distinto. Es decir, yo, candidato, publico unas fotos, mi fotógrafa publica otras mucho más cuidadas, estéticas, con mucho más mensaje, y a nivel municipal o de partido transmito otras en esa otra cuenta. Esto juega muy bien para transmitir todo el abanico de fotos que podemos llegar a hacer. Y es que ella decide generar un personaje de Macron muy distinto. Busca un punto personal, un punto íntimo. Estas fotografías parece que estás prácticamente con él. Estás viéndolo acariciando a su perro que está abajo mientras él está trabajando, o él está preocupado, pensando en cualquier eventualidad que le ha podido suceder en el gobierno, más pensando que Macron ha estado gobernando durante el COVID, etcétera, y empieza a generar fotografías desde puntos de vista que a lo mejor no publicaría Macron. Esa fotografía tomando el café, en el que prácticamente solo se ve a él, es muy minimalista, o esa fotografía en la que vemos un cuarto de la cara de Macron, lo detectamos perfectamente. Vemos también casi su expresión en un solo ojo que estamos viendo. Está transmitiendo muchísimo con muy poco. Esto es jugar con la estética para hacer algo llamativo que nos cuente mucho. No sé si estoy transmitiendo a lo mejor mucha información muy rápido. Espero que no. Y tiene una cantidad de recursos impresionante. Es decir, se aburre de un recurso, busca otro, y otro, y otro. En uno juega con las luces, con el contraluz, como estáis viendo, de eso probablemente será un foco en un meeting, y vemos el perfil de Macron, o vemos en lo que parece el fuselaje de un avión los colores de la bandera de Francia, mientras él se ve pequeño. Francia es grande, él es pequeño, pero él es Francia. Y esto lo repite en muchísimos lugares históricos. Cuenta también una narrativa. A la hora de publicar en redes sociales, pues puedes publicar 10 fotografías. Pueden ser cualquier fotografía, una tras de otra, un Frankenstein, o pueden ser fotos que nos cuenten algo. Vemos la grandeza de Les Invalides, que es el museo donde está enterrado Napoleón, un montón de gente, y a la derecha lo vemos a él, pequeñito, pero reconocemos perfectamente el mismo patio. Cuenta ya un cuento, según ponemos una fotografía detrás de otra. Esto es jugar a que nuestras fotografías, nuestras publicaciones cuenten mucho más. Y cuidamos, evidentemente, que se puedan hacer por parte de nuestro fotógrafo. Le permitimos un lugar, confiamos en que haga cosas innovadoras. O esto es con un veterano de guerra, bueno, habla por sí sola la fotografía. O directamente, esto es en la época del COVID, desesperado por intentar poner soluciones a una gran catástrofe como pudo ser el COVID. Todo eso lo tiene que transmitir porque si no queda frívolo. Bueno, y tenemos este tipo de fotografías. Esta ya la ha puesto Alicia también en su presentación y es que se volvió muy viral. No es una fotografía que tenga nada a nivel compositivo espectacular, pero ver ese pelo en pecho de un Macron descamisado es algo que no veríamos en ningún otro lado. Y se publicó, se hizo viral. Todo el mundo quería ver a Macron a raíz de ver esta fotografía. Estaba en boca de todos. Por una simple foto
de pre-campaña en la que él, en confianza, en su despacho, se desabrochó unos botones. Y esto es ver las oportunidades. Si tenemos un fotógrafo que confíe en nosotros, el fotógrafo ve las oportunidades en muchísimos momentos, estando, como ellos mismos dicen, Obama lo dijo con Pete Souza, paso más tiempo con él que con mi mujer. Hacemos que todo vaya un poquito mejor. Con cabeza, con estrategia, siempre. Porque si no nos encontramos con fotografías que son algo esperpénticas por no ocultar la verdad. Hay algunos otros casos que son, voy a poner fotógrafos, líderes o, bueno, sí, fotógrafos o líderes, según haya podido ir recopilando, que pueden serviros de inspiración. En este caso, Chips Omodevilla, a mí me encanta, es un fotógrafo, un fotoperiodista estadounidense que, bueno, esta fotografía que es un cuadro dice de todo. Dice de todo. El único hombre blanco rodeado de hombres, es negra, mujeres. Creo, no recuerdo bien de dónde es la fotografía, pero es que esta postura en la que todo el centro de atención va hacia él, todos los brazos, todas las miradas, y él tiene esa pose, cuenta muchísimo sobre él. Quizá, digamos, precisamente aquello de, si conocéis el libro de No pienses en un elefante, quizá lo podamos decir. Pero es que él es un fotoperiodista, no es nuestro fotógrafo. Tiene fotografías que innovan desde muchos puntos de vista. Trump parece que está frenando a los medios, todos los micrófonos apuntan a él. Esa bandera de Estados Unidos, a mí ese recurso me parece genial. Si combinas la bandera de Estados Unidos con Trump, puedes generar narrativa, puedes utilizar las fotografías de muchos fotoperiodistas para dar significado. O Evan Bucci, otro fotoperiodista que genera unos recursos impresionantes. Ese pequeñito que hay ahí es Joe Biden. Los colores, brutales. Para hacer esto hay que tener tiempo. Y si queréis que un fotógrafo haga buenas fotografías vuestras, tenéis que cederle también, no solo pedirle la fotografía rápida, sino cederle también que tenga tiempo para terminar de jugar con su obra, para darle ese color, ese contraste. Él es también muy minimalista y genera muchísimas fotografías con líneas, rompe algunas de las leyes, como por ejemplo, una de las leyes que se dice en fotografía es que si, como la fotografía de la derecha, si Biden mira hacia un lado, tiene que haber más aire o fotografía hacia el lado del que mira. En este contrario, en este caso lo hace al contrario. Y lo hace para significar con esas líneas, busca los puntos importantes y sobre todo también para posicionarlo mucho más cerca. Vemos a Tom Brenner. Tom Brenner, veremos algún caso más adelante, pero es un fotoperiodista brutal en el que os recomiendo que investiguéis mucho sobre su obra y veáis la riqueza de recursos que tiene y sobre todo a la hora de retocar las fotografías, de meterles más contraste, jugar con el color, hacer esas entradas de luz de la derecha que son muy complicadas. Probablemente ahí él, para hacer esa fotografía, tenga que tener un foco rojo y un foco azul y hacer un juego con su cámara para que se vea a Trump con esos filtros. Hay que, y esas banderas enormes que hemos visto atrás, hay que ponerlas en un meeting. Si yo no tengo esa bandera enorme detrás de Trump, a la hora de montar un meeting, no tengo cómo significarlo al lado de Estados Unidos de esa forma. Si pensamos a la hora de organizar cualquier tipo de evento o de acción en cómo se va a ver y añadimos elementos con los que nuestro fotógrafo pueda jugar o escuchamos a nuestro fotógrafo a la hora de pensarlos y de montarlos, vamos a tener muchísima mayor riqueza y vamos a transmitir muchísimo más nuestro mensaje y va a ser mucho más efectivo. Este caso es una lástima porque ha dejado de publicar fotografías, pero es la primera ministra de Estonia, no me atrevo a pronunciarlo bien, Kaja Kallas, no sé exactamente cómo se pronuncia en estono, pero genera unas imágenes también muy buenas y posa como hacía Obama, entendiendo cómo funciona esto. Además, aquí otorga un montón de significación porque ella no es elegida presidenta en una primera ocasión, o primera ministra, sino que llega a raíz de que un gobierno tripartito caiga, asume el poder y va a unas votaciones y aquí es donde hace la campaña. Estonia sabemos que está muy cerca de la invasión de Rusia a Ucrania y en esta ocasión el gobierno conservador estaba un poquito más del lado de los rusos
que de la independencia ucraniana, y ella empieza a generar una imagen muy de país, empieza a hacer una imagen mucho más favorecedora de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, generando una simpatía, y es muy consciente de ello. Son unas elecciones muy importantes para un país que está al borde del abismo en realidad. Y otros fotógrafos importantes, en este caso, del caso español, que yo pondría como referentes son Mariña Testas, es la fotógrafa oficial de Yolanda Díaz, en los que genera con esta candidata que da muchísimo juego por las poses, por cómo viste, por cómo sonríe, por cómo se presta a pescar en su territorio natal, en Galicia, o genera composiciones muy bonitas en las que, por ejemplo, en la foto de la izquierda todos están mirando a Yolanda, que va vestida con los colores del proyecto que va a presentar, porque ella entra en gobierno por un partido y luego genera otro proyecto que se llama Sumar, en el que ella es cabeza de lista, que ahora compite. Vemos cómo cambia radicalmente de la foto de la derecha a esta foto que es de un fotoperiodista, no tengo el nombre, pero es de un fotoperiodista español. O Pedro Ruiz, que os ha comentado Alicia, que es una delicia. Yo he trabajado con él, fotógrafo de Inés Arrimadas, fotógrafo también de Albert Rivera. Son los dos presidentes del partido en el que hemos estado trabajando él y yo durante 5 años, en los que ya juega con el plano detalle, las composiciones son novedosas, genera, por ejemplo, en la foto de arriba a la izquierda, girando la cámara, una tensión en la que ayuda a que ese apretón de manos se vea con mucha más rudeza, muchísimo más intenso de lo que sería con una fotografía plana, o con ese plano desde atrás de Inés Arrimadas con el cartel de liberales, puesto que Ciudadanos es el Partido Liberal de España, eso era, podríamos discutirlo, genera un montón de significado también, o agarrando la bandera de España. Tiene muchísimo trasfondo, pero no me quiero detener en ello. Y aquí vemos fotografías de Albert Rivera de él mismo, en el que juega con las perspectivas, o en el que incluso la fotografía de Albert Rivera con su compañera Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, con el que también he tenido el gusto de trabajar estos últimos años, en el que él aparece escorado, pero realmente es lo importante, está sujetando a su niña, recién nacida prácticamente. Ese clima de confianza, de equipo, estamos transmitiendo, de nuevo, transmitiendo, siendo estrategas en la transmisión de las imágenes. Y os voy a dar ligeras pinceladas de, por ejemplo, en qué podemos pensar a la hora de trabajar nuestra fotografía. Y con esto no me gustaría que fuerais a vuestro fotógrafo a decirle, haz esto con esto. Por ejemplo, lo primero que vamos a ver, hazme fotografías que se basen en el punto o que se basen en la línea. No, esto es una manera de tener un lenguaje con vuestro fotógrafo, de comprender con los elementos con los que se puede jugar, y de que tengan inspiraciones vuestros fotógrafos a la hora de hacer imágenes novedosas que se basen en composiciones distintas a la simple foto de la gente hablando en un meeting o apretando manos, etcétera, etcétera, que también pueden ser muy poderosas, pero si añadimos estos elementos van a ser mucho mejores. Sin entrar mucho en teoría, los elementos morfológicos de la imagen ayudan un montón a hacer cualquier tipo de composición. Ahí tenemos unos cuantos, vamos a ver algunos ejemplos. Y es que ya los hemos visto. El punto es la pelota de baloncesto. Hemos generado con un punto una fotografía que nos cuenta, este es Justin Trudeau, intentando meter una canasta, ha saltado, ya lo hemos visto, y podemos pensar que la puede llegar a meter. Es un éxito, y es lo que está transmitiendo. Con una fotografía, con un contraluz en el que a él casi no se le reconoce. Lo importante es el éxito. Es el movimiento, y es que es una persona que juega al baloncesto como cualquier otro. El concepto de cercanía lo vais a ver que se repite en la mayoría de líderes. Es algo que se puso de moda a partir de Obama y que no hemos dejado de ver. Vemos la línea. Bueno, no, perdón, el punto de fuga, que también está la línea aquí. Y para que entendáis, el punto de fuga es cuando tenemos muchas líneas que se dirigen a un solo punto. En este caso vemos todas esas estelas de esos aviones dirigiéndose al punto que es Macron, saludando a los colores de su bandera. Vemos líneas que
aquí el fotógrafo que la realiza, y no sé si es Tom Brenner o Chips Omodevilla, uno de los dos, están hartos, pero hartos, de ver cómo cualquier presidente baja del Air Force One, decide generar con líneas una fotografía que no sé si cuenta mucho más de Biden, pero desde luego es mucho más llamativa que un plano en la puerta saludando, en la puerta de la escotilla del avión. Y vemos más recursos como el plano. Este a lo mejor es un poco complicado de entender, no lo tomemos como primer plano, plano general, que ahora lo veremos ligeramente, sino que vemos como que el fotógrafo está en un plano atrás contándonos ese secreto de Justin Trudeau llorando por la muerte de su amigo en otro plano más atrás. Vemos la textura en la que se ven las baldosas perfectamente y esta inmensidad de la textura nos puede contar muchísimas cosas, nos puede contar un detalle, nos puede contar la inmensidad. Podemos utilizarla de muchísimas maneras o utilizar el color. Esto es un recurso que es muy poderoso, sobre todo en política, porque tenemos como color las banderas y como color los colores de nuestro partido. Si es que los partidos tienen una fuerza relevante en nuestro país, municipio o donde queramos estar concurriendo a una convocatoria de elecciones. Pero aquí, vamos, los colores de la izquierda yo no los he visto en la vida, en la naturaleza, pero vamos, es que yo estoy allá abajo con esos aviones, esos colores son radioactivos, no existen. Te los pone el fotógrafo para destacar, en este caso, la bandera de Italia y la de Francia. No se nota mucho, pero os lo cuento. O en el caso de la fotografía de la derecha, que es de Pedro Ruiz, de Yolanda Díaz, la candidata que hemos hablado antes, en el orgullo. El que vemos esas plumas coloridas y a pesar de ser de noche y de tener bastantes dificultades técnicas a la hora de representar los colores por falta de luz, vemos los colores del orgullo también representados y son muy importantes. Al final, el orgullo LGTBI se representa por una bandera y esa bandera son colores. Lo hemos dicho ya. Podemos jugar también con el blanco y negro, que tiene muchísimos significados y tenemos que saber cuál es el significado. Puede significar pasado, puede significar seriedad, puede significar tristeza. Según muchísimos contextos pueden significar una cosa u otra. Y saber jugar con el blanco y negro es importante para transmitir mensajes. Podemos jugar con la forma, que lo hemos visto, esos contraluces. Tenemos que conocer un poco cómo son los planos y qué transmiten. Y perdón por esta fotografía. No es buena, pero identifica a Trump perfectamente. Esta es una foto de un fotoperiodista que muestra este gesto de Trump que hemos visto en planos mucho más largos. Esto es un primer plano, o un primerísimo primer plano, podríamos llamarlo, de Trump representando su figura. Los gestos son muy importantes en política. Todos tenemos gestos identificativos y reflejarlos adecuadamente también es importante para que no se vea como un posado impostado que no tenga mucho sentido. Los planos de talle, ya los hemos visto con Obama. Esto es Inés Arrimadas sujetando un balón en una conferencia sobre deporte. Creo que era sobre deporte femenino, además. Sujetándolo con ese zapato que se ve también. Está jugando con la pelota. Se está involucrada en aquello a lo que está acudiendo. O un plano general, que nos cuenta mucho más porque tenemos escena. Eso sí, situar al candidato en una escena transfiere unos valores u otros. Y eso tenemos que construirlo. O, en todo caso, aprovecharlo, si estamos en una escena que no construimos nosotros, pero que vemos. Este es un plano de Escorzo, en el que vemos el Vamos, que era el lema de la campaña de Albert Rivera en ese año, 2019, y él está señalando a los trabajadores y a los que han acudido a la sede del partido a animarle. Está interactuando con ellos, no es una persona fría que está fuera de su equipo, ¿no? Jugamos con el encuadre, hay maneras distintas, hemos visto a Macron con esa cara cortada, hemos visto este reflejo, jugamos con el contraste, que es la diferencia entre los tonos. En este caso, yo me acuerdo muy bien de este día, yo estaba al lado del fotógrafo, en el que una persona sin trabajo, desesperada, acudía a Inés Arrimadas a escuchar, a contarle todas sus penurias y qué estaba mal del sistema, y estuvo 20 o 25 minutos escuchando a este hombre, y ese momento fue único, fue muy bestia, y esos contrastes los refleja con esta técnica de exagerar el contraste, en el que vemos muchísimas sombras y muchísimas luces en un rostro
pues, por el que han pasado muchísimos años y que tiene muchísima experiencia, y ya por eso solo merecería la pena escucharle. Nos cuenta mucho el cómo lo reflejamos todo. Podemos jugar con el enfoque, podemos jugar con la iluminación. Esta foto a mí me parece brutal. Tiene una composición bastante simétrica en la que vemos a Obama haciéndose un retrato 3D para el Smithsonian, con Lincoln adelante. Reconocemos a Obama perfectamente. La cantidad de focos apuntándole a él demuestran que es una figura importante. Cuenta muchísimo una imagen que se encontró Pete Souza a la hora de verle posando para este retrato 3D. O esta imagen de Zapatero en su último debate del Estado de la Nación, presidente de España, en el que la crisis económica se cernía sobre el país, prácticamente destruyéndolo todo, con un montón de ejecuciones hipotecarias y desahucios. Un día aciago para él, en el que esta fotografía está tomada en un sitio que es el Congreso de los Diputados, que está iluminadísimo. Y juega con su cámara para hacer que la iluminación demuestre que es un momento oscuro para él. Es un fotoperiodista, pero significa mucho. O jugar con la tensión. A mí esta foto me gusta mucho porque yo estoy escuchando el tango prácticamente mientras la veo. Lo representa perfectamente. Es una figura prácticamente por antonomasia de lo que es bailar un tango. Y todo eso lo cuentas con una fotografía, con un solo instante. O las metáforas. Aquí es el Congreso de los Diputados y está Inés Arrimadas, que es una diputada A. Tapalao, ella es una diputada y lo transmite mediante esta supresión de una letra. Concepto de igualdad, podemos transmitir muchísimas cosas o discutir sobre todo lo que puede transmitir esta fotografía. Y esta me parece brutal de Tom Brenner. Aquí podríais decir en el chat a lo mejor qué os significa, pero yo voy a decir mi humilde opinión. Aquí Trump todo lo que dice es América. Make America Great Again. Es el significado de su eslogan sin una sola letra en una fotografía. Como si el aire que expulsara fuera directamente a América. En resumen, las claves que tenéis que tener en cuenta. Confianza en vuestro equipo, conectar primero con el candidato, segundo con el público y hacer que esos dos se conecten, transmitiendo los mismos mensajes. Tener referentes como los que hemos visto hoy en día. Salir de lo habitual, intentando aplicar todos estos recursos que os he mostrado y hay muchísimos más evidentemente. Y también una cosa que hemos pasado un poquito por encima, ajustarse al canal. Cada fotografía va en un lugar, significa una cosa y es importante que vaya adecuada al canal. No es lo mismo publicar en una red social que en un cartel, que en un periódico. Y hasta aquí lo que os puedo contar un poquito en estos 45 minutos sobre fotografía. Tenéis ahí mis redes, una es mis redes personales, que es @JavierPintadoP, y otra es un proyecto que estoy a punto de lanzar junto con otras personas sobre contar un poquito cómo funcionan las imágenes, no solo en fotografía, sino también en vídeo y muchas otras cosas. Muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si Alicia estaba por ahí, que ahora le toca a ella contarnos un par de cositas. Muchas gracias, Javi. Javi, ya amigo de ustedes también. Vean cómo esto respira esta pasión por la fotografía. Gracias, Javi, de verdad. Más de una foto no la había visto y me llevó a pensar muchas cosas. Recibimos 20 preguntas. Yo se las voy a enviar a Javi en este momento. Mientras les comparto otra información, mientras hacemos, digamos, aterrizamos también un poco esto más al día a día. Javi, ahí tienes las preguntas, se las envía a David, que por favor te las envíe a ti, para que leas sobre cuál quieres profundizar. Algunas las voy a responder yo ahora en esto que les voy a presentar. Lo que les voy a presentar son dos cosas. Una primera son unas recomendaciones para un momento muy importante que están atravesando las campañas en Colombia, que es donde quizás está la mayoría, pero hay de todas partes, y es la foto de la fotografía de la publicidad electoral. Recuerden que el tiempo legal para las elecciones es de 3 meses, el 29 de julio empieza, y que hay 3 meses para hacer publicidad oficial.
Acuérdense que antes de estos 3 meses no se puede presentar el eslogan, porque si se llega a presentar, esto es campaña anticipada y es ilegal. Y la fotografía oficial, o sea, la pieza electoral, ese afiche, que ya les voy a recomendar un poco cómo debe compartirse después del 29 de julio. Antes se considera campaña anticipada. Entonces, hay 2 momentos. Está la publicidad oficial de la campaña, que la gran recomendación siempre, de hecho, las personas que yo asesoro, que tienen el método conmigo, lo primero que yo les envío a hacer es un estudio de fotos con fotógrafo profesional en un estudio fotográfico, cerrado, iluminado, siempre ojalá de fondo blanco, aunque podría ser otro fondo. Y de allí sale la imagen oficial de la campaña, que es una sola. No son 2, 3, es una sola. De ahí sí salen fotos para redes sociales, para afiches, para flyers, pero de ahí sale una gran foto. Entonces, esta foto yo les voy a mostrar ahora ejemplos de fotos de estudios fotográficos de mujeres, porque son las que, digamos, más fallas hay a la hora de producir, las que más caen en lugares comunes. Cuéntenme si ahí están viendo el álbum que dice estudios de fotos políticas, ¿sí? Listo. Entonces, estas fotos, hay tips de cómo deben ser. Deben ser fotos tipo sonrisa de la Mona Lisa, ni muy sonreída ni muy seria. Debe ser fotos con una leve mirada hacia abajo, pero no tan fuerte. Deben ser fotos meramente ladeadas, aunque, como nos ha mostrado Javier aquí, fotos cargadas de mucho simbolismo. Preferiblemente son fotos que son de medio cuerpo, porque para el afiche, esto es un error en el que se cae muchas veces, nunca debe ser una foto de cuerpo entero. Debe ser una foto de medio cuerpo en la que se deben ver las manos. Estamos hablando de la foto del afiche electoral, porque muchos de ustedes, candidatos o asesores, quizá van tarde, es posible que ni siquiera tengan ese estudio de fotos. Las personas que toman el método conmigo, que yo asesoro, ya tienen su estudio de fotos listo, fotos para hacer la oficial y fotos también para hacer piezas de publicidad. En el caso de la segunda foto que ven aquí, Alexandra Ocasio-Cortez, congresista americana, uno de sus íconos es sus labios rojos. Pero si el ícono de la candidata no es este, no hace falta que llame la atención. En estas fotos no debe haber ningún tipo de distractor, no debe haber aretes grandes, no debe haber reloj. Es una falla gigante de afiches políticos. No debe haber reloj, no debe haber cadenas. Máximo el anillo de casada o de casado, que es como hace parte de la personalidad del líder. Gafas, sí, usualmente la persona las va a usar. Y aquí en esta foto es donde el candidato debe ponerse el uniforme electoral. Quienes ya me siguen en redes saben que en campaña hay que uniformarse. No, uniformarse no es ponerse el uniforme literal con un logo. Uniformarse es escoger un tipo de vestimenta que se va a usar durante toda la campaña, un tipo de tela, un tipo de color. Y esa imagen es la que debe, ese vestuario es el que debe usarse en la foto. Esta foto, por ejemplo, con la mano en la cara de la líder de acá abajo, es una foto que seguramente están de acuerdo conmigo, irradia ternura, irradia delicadeza. Antes de definir las fotos, hay que definir el ADN de la campaña. Y esto es algo que los que tomaron la inmersión de estrategia política conmigo lo pueden saber. Saben que hay que elegir unos valores, saben que hay que definir qué se quiere transmitir y luego ver cómo son las poses. Si es una pose de fuerza, de autoridad, una foto amable. Todo esto es el resultado de la estrategia. Por eso les digo que es importante la información que están adquiriendo acá, pero es importante que se la tomen en serio porque una sola foto puede hacer un antes y un después. Y ahora, el segundo tipo de fotos que con redes sociales ha cobrado mucha importancia son las fotos del día a día, que pueden ser fotos no tomadas por un fotógrafo
profesional, que pueden ser fotos tomadas por alguien o varias personas del equipo, y yo les voy a compartir acá lo que yo denominé el filtro de fotos políticas. Este es un documento que yo elaboré después de estar asesorando varias campañas y de sentir un poco de impotencia al sentir que no se comprendía el mensaje que yo quería dar, que Javier nos ha dado, que hay que mostrar intimidad, cercanía, que no es solo la foto, que no es el simbolismo. Esa foto de reportaje, déjensela al periódico. Esa foto donde se ve el evento lleno y el candidato subido en un atril, déjensela al periódico. La campaña no puede emitir esas fotos. Y por eso elaboré esto que llamo el filtro de fotografía política. Este documento se lo vamos a mandar por los chats de WhatsApp para que lo tengan. Este filtro de fotos lo voy a empezar a describir a continuación. Aquí ustedes pueden incluso imprimirlo e irlo chuleando, ¿no? Para eso está hecho como un filtro. Y las preguntas son, ¿la foto puede estar en la portada de una noticia común? Si la respuesta es sí, dale la vuelta. ¿Cómo son las portadas de la revista común? El político dando la mano, el político así, abrazando. Búsquenle algo aquí. Aquí Javier nos mostró ejemplos. El punto, la luz, la metáfora, la mirada. Buscarle un poco más eso. Y aquí, el que menos cree puede hacer fotos muy buenas porque basta la mirada y el enfoque de hacerlo distinto. Y estas preguntas que les pueden servir, absolutamente estoy segura de que les pueden servir. ¿Es una foto, segunda pregunta, que pudo haber tomado cualquier persona? Es decir, si alguien del público pudo haber tomado esa foto, no sirve. Desde la campaña tienen que salir fotos únicas, que solo tiene acceso quien está cerca, quien está ahí en el detrás. Hay una persona usando la pizarra. Es una típica foto de político haciendo cosas de político, dale la vuelta. ¿Qué hacen los políticos en las fotos? Dan la mano, abrazan, miran, cogen un micrófono. No solo fotos típicas, fotos de política. ¿Tiene más de un atributo, más de un valor? Si la respuesta es no, dale la vuelta. Ustedes mismos seguro cuando veían estas fotos pensaban cosas. Decían, qué amable, qué profesional, qué tierno, qué empático. Si esas fotos no transmiten valores como estos, esa foto no sirve. Es una foto más. Luego, siguiente paso. ¿Cómo van aquí con este filtro? Vayan contándome en el chat. ¿Les están pareciendo claros los filtros? ¿Les están pareciendo fáciles de adaptar a sus realidades? ¿Se observa algún elemento o símbolo? Fíjense, les voy a dar un truco. Les voy a regalar un truco. Manden a hacer un pin. ¿Todos saben lo que es un pin? No el típico botón con el logo del partido. Un pin. Si uno de los valores es la justicia, a ver, el pin, les vamos a dar un ejemplo, un pin que tengo por acá a la mano. No sé qué lo hice. Pero un pin es un botón dorado que puede ser, por ejemplo, les decía, la justicia es un valor, puede ser el balance de la justicia. Otro pin que funciona mucho es en la bandera del país, pero esto le funciona al presidente. ¿Qué significa darle la vuelta? Piénsalo más, no lo hagas así. Dar la vuelta es, esto no, voy a buscarla diferente, voy a hacerla mejor. En la paz de Santos, acuérdense que Juan Manuel Santos andaba con una paloma. Eso típico de esos pines transmiten muchísimo. Entonces, también, bueno, acuérdense Claudia López y sus pañoletas. Gina Parodi en Colombia en su tiempo, sus gafas, siempre gafas de colores que transmitían innovación y un poco de intelectualidad. Las manillas, hay candidatos que usan manillas para verse informales, pero que ojo, esto no debe ir en las fotos de publicidad debe ser muy limpia, poco maquillaje, cero accesorios, aretes pequeños, nunca un reloj. Bueno, refuerza uno de los arquetipos, quienes tomaron la inmersión conmigo y
aprendido estrategia y hace parte del método, saben que cada candidato tiene un arquetipo. El arquetipo creativo, el arquetipo del hombre común, el arquetipo de la autoridad, el arquetipo intelectual. Esa foto debe reforzar el arquetipo. Y esta parte es muy importante, este último punto, refleja una faceta además de político. Fíjense cómo las fotos de Obama mostraban que era papá, que era amigo, que era buen jefe, que era buen vecino. No puedes mostrar únicamente la foto de político, siendo político, portándose como político. Dale la vuelta. Ya saben que darle la vuelta es, no, esta foto no sirve. Hagamos otra, hagamos otra, hagamos otra para que se vea emoción, humanidad. Aquí hay unas recomendaciones. Cuando se usen fotos del mismo escenario, si de repente tomamos 20 fotos buenas en un mismo parque, esas fotos que nos parecen buenas, la tía que está participando les manda saludos, mi perrita. Cuando usen escenarios en el mismo lugar, pónganle frases, fotofrases, para usar la foto, pero darle un toque distinto. Las fotofrases son muy poderosas en redes sociales. Alguien por aquí preguntaba cómo hacer fotos para redes sociales. Eso, fotofrases. También, bueno, ahorita vamos con las preguntas, pero entonces sigamos aquí con el último punto. Fotos de saludos son muy importantes, comiendo. Alguien hace poco me decía, ¿por qué comiendo? ¿Por qué los políticos? Y busquen en Google, háganlo ahora. Vayan a Google y pongan foto de políticos comiendo. Les salen casi todos. Obama, Biden, Trump, Merkel, los colombianos, Petro, Gaviria, comiendo. Los políticos comen en la calle cuando están en recorrido, a ver. Obviamente comemos, todos ese día a día. ¿Por qué ocultar esa foto? ¿Por qué ocultar la foto de la política peinándose? ¿Por qué ocultarla? Esa es parte del día a día. ¿Por qué ocultar la foto de la persona leyendo su discurso y preparándola? ¿Por qué ocultar la foto de la política retocándose el labial? ¿Por qué ocultarla? Eso hace parte del día a día. Incluso psicológicamente se dice que cuando el votante, el elector, ve a su candidato comiendo, lo relaciona con liderazgo de proveedor y se engancha psicológicamente a su forma de liderar. Y busquen frecuentes también fotos, como les decía, en la que el ciudadano común pueda verse identificado. Hombre, amarrándose los cordones, organizando el bolso o el morral en el caso de las mujeres, dándole la bendición a los hijos. Ese tipo de fotos también vale y son necesarias en las redes sociales. Voy, antes de darle la palabra a Javi para leer, para que responda algunas de las preguntas que considere que debe complementar, voy a hacer una lectura de las preguntas para ver en cuál quiero hacer énfasis. Y luego vamos a tener un invitado especial, que es una persona a la que yo he asesorado ya, que les va a contar cómo fue su experiencia, ha sido su experiencia, sobre todo exponiéndose a hacerse fotos profesionales. Esta es una sorpresa que les tengo, ahorita se los voy a presentar. Voy a leer aquí rápidamente, bueno, aquí ya algunas las he respondido. Aquí dicen que esa pregunta me parece muy valiosa. ¿Cómo hacer en municipios de Colombia que no tienen escenarios tan bonitos o tan pulcros? Oigan, esto es bello. Nada más bonito que una tienda de barrio. Nada más hermoso que el jardín de la casa de la persona. Nada más real que la biblioteca de la persona o su mesa de noche. Nada más real que la sala de la casa de algún ciudadano. Nada más real que el colegio en el que la persona estudió. A ver, el escenario es lo de menos. La composición es lo más importante. ¿A qué se le da zoom? ¿A qué se resalta? En Colombia pueda que no tengamos los grandes castillos europeos, ni esos parques perfectos, pero tenemos vegetación, tenemos fauna, flora, construcciones también antiguas, casas tradicionales, la esquina del municipio donde todos jugaban, la casa de la maestra que enseñaba a tejer, no sé, el tejido de la abuela, la cocina de la mamá.
Hombre, son escenarios maravillosos en los que se puede transmitir mensajes fotográficos muy potentes. Y bueno, los colores de la campaña hacen parte de la identidad. Aquí les digo, tendrían que tener eso listo. Están un poco tarde, pero con esta semana de trabajo espero que puedan elevar esa preparación de la que de pronto les hace falta. Bueno, cuando deben ser acompañadas con texto, es cuando quieran complementar frases contundentes del mensaje de la campaña. El copy tiene que ver con la estrategia, es importante. Tendríamos que conocer pues cuál es la estrategia por la cual pregunta esta persona para poder asesorarle cómo va a ser el copy, caption o el mensaje que va debajo. Una candidata que es mujer, mostrarse como mujer, mostrarse como auténtica, lo que tiene ella única, si tiene algún hobby en especial, algún gesto en especial, tiene que ser muy auténtico. Bueno, para la publicidad impresa, fotos de alta calidad. Y le voy a dar ya la palabra a Javi. A ver, una antes. Pose adecuada para una persona que pertenece a la comunidad LGTBI. Creo que todas las personas, todos los líderes políticos deben encontrar poses únicas que determine quiénes son, y esto lo pueden hacer de dos maneras: ensayando alguna o haciendo algunas posturas y llevándola a grupos focales para ver qué transmite a la persona. Preguntar, ¿qué te transmite? Me transmite cercanía, lejanía, compromiso, alegría, tristeza, y ahí vas encontrando. Hay otro ejercicio maravilloso, y es que ustedes ven todas las fotos en las que Barack Obama sale junto a alguien, sobre todo en eventos formales. Su pose es exactamente igual. Él sale de lado, sonriendo y abrazando. O sea, parece que fuera un montaje todas las fotos, porque la pose es la misma, porque está ensayada, preparada, a medida. Entonces, la foto del afiche o la foto de la pose oficial debe someterse a testeo, a prueba. Por ejemplo, quienes contratan el método conmigo, pues yo les acompaño en ese momento, pero lo puedes hacer también con tu círculo más cercano, pero ojo, también haciéndole preguntas a ciudadanos. Para eso los grupos focales, que son espacios de discusión cerrados, sirven mucho para eso. Le voy a dar la palabra a Javi mientras se prepara el invitado que les traje. Muy bien. En muchas de las preguntas ya las has contestado tú, como el tema de hacer los tarjetones o afiches. Para mí, carteles, cada uno le da el nombre que conoce, y son muy adecuados, así que no voy a comentar mucho sobre ello, pero sí que voy a incidir sobre algunas cuestiones que has pasado por encima. Hay un par de preguntas que me preocupan, entre comillas. Una de ellas es: ¿qué tan positivas son las fotos de candidatos latinoamericanos que fingen, aquí hay una alarma, fingen cercanía con la gente en espacios como mercados populares o cualquier otro lugar? Cualquier atributo que finjamos es basar una campaña, y esto es un poco mi opinión, pero compartida con bastantes profesionales, están basándose en su debilidad. Si no eres cercano, puede ser otra cosa. Yo no sé si recordarán la campaña de la Rúa de Argentina, en una contestación que decían que era un candidato aburrido. Hizo una técnica que se llama triangulación, que es: dicen que esto es mío y es malo, yo me lo apropio y lo convierto en bueno. ¿Aburrido? No. Lo que soy es serio, y un país necesita un candidato serio y un presidente serio. Claro, no tenemos que fingir, tenemos que entender quién es el candidato, qué atributos tienen nuestros candidatos, nuestro partido, y fortalecer esos atributos, transmitirlos, porque si no tenemos que hacer un compendio de teatro que no se va a creer nadie si no tienes a Reagan, a Obama o a un actor en general. Sí que hay gente que puede llegar a parecer cercana, a mostrarse cercana, cuando luego a las distancias cortas no lo es. Casos hay en la política, efectivamente. Pero si vosotros mismos notáis que se le nota, descartad eso y haced que sus fortalezas se muestren en la fotografía.
Yo creo que la sobreconstrucción de líderes, sobre atributos, vais a hablar mucho más estos días. Entonces, intentad pensar a partir de ahora en todo lo que vais a ver en los próximos 4 días, cómo reflejaríais muchas de esas cosas en una fotografía. Es que este módulo es muy curioso y para abrir boca, es muy bueno para empezar a entender todo lo que viene después, pero está también muy bien repasarlo al final para ver cómo se refleja y ponerle seso a todo lo que hemos hablado. Y lo que dice Alicia, por favor, no hay nada más bonito que lo cotidiano bien representado. Yo he trabajado durante 3 años en el Ayuntamiento de Madrid. Madrid, si lo conocen, tiene lugares muy bonitos, pero esos lugares muchas veces están en el centro y Madrid es grande. No tan grande como otras ciudades latinoamericanas, pero Madrid es muy grande. Madrid está compuesta por pequeños municipios que se han ido adhiriendo a lo largo de los años. Cuando te vas a la zona de extrarradio, no tienes un monumento, no tienes una gran plaza ni un gran jardín, pero tienes comercios coloridos, tienes gente auténtica, tienes plazas pequeñas en las que tienes un montón de historias y puedes utilizarlas para reflejar cómo tu candidato está en muchísimos otros lugares. Puedes destacar los colores, destacar el contraste. La foto que es la que aparece Inés Arrimadas con un señor mayor contándole todo lo que le ocurría en ese momento, su desesperación, está hecha en una plaza que no cuenta nada. El lugar no cuenta nada. Hay que intentar ver cada escenario con una perspectiva nueva. Y a mí las fotos fuera de la política que más me gustan es de lugares mucho menos megalómanos que de otros lugares mucho más sencillos. Porque también transmite cosas con las que nosotros estamos mucho más acostumbrados. Y si nos identificamos es mucho mejor. Es mucho más fácil identificarte con la cocina de una abuela que con el Congreso de los Diputados, Les Invalides o cualquier otro monumento. Por aquí decís también que cuáles son los puntos importantes que podemos pedirle o ver en un fotógrafo. Yo no le pediría a un fotógrafo, sino que intentaría construir con él. Si sois asesores o candidatos, una cosa que podéis hacer es poner las fotografías que os gustan, no para que las imite, sino para que se inspire en un cartón, en una presentación, en lo que sea, y enseñárselo. Y construir con él. Y si tenéis que contratar a un fotógrafo, y sé que hay gente que no puede, y ahora voy a ello, si tenéis que contratar a un fotógrafo, lo mejor que podéis hacer es buscar a la gente que tenéis alrededor, fotoperiodistas de periódicos locales, de periódicos territoriales, regionales, o incluso de los grandes periódicos, si tenéis la suerte de estar en una candidatura nacional o trabajar para un candidato nacional, y ver cuáles son los que veáis que tienen más riqueza de recursos, veáis cosas más distintas y lo llaméis. A ver si tiene ganas de hacer la campaña con vosotros. Yo creo que es lo mejor que podéis hacer en ese sentido. Al final es lo que hizo Obama con Pete Souza. No creó un fotógrafo. Lo buscó, se lo encontró, le gustó, lo contrató. Si no tenéis fotógrafo, la educación visual es algo que no está prácticamente en ningún sistema público, ni privado, de educación, nada, no hay. Yo os he dado algunas pinceladas. Es muchísima teoría la que hay detrás de lo que os he contado. Podéis hablar sobre el punto muchísimo o sobre el lado connotativo y denotativo. Leed, mirar muchas fotografías distintas, buscad referentes de fotógrafos como los que os he dicho o curiosear sobre otros y llenaros vosotros mismos de todo eso para poder aplicarlo, aunque sea con un móvil. Se pueden hacer fotografías muy buenas con un móvil de última generación o anterior a la última generación. Si ya aprendéis a retocarlas, y yo utilizo un servicio de mensajería que se llama Telegram para hacer mis fotos y retocarlas, vais a conseguir resultados increíbles, solamente cambiando un poquito el contraste, un par de puntos, las sombras para que todo lo que corrige la lente automáticamente del teléfono lo deshaga, el retoque, poner un poquito más de sombras, cambiar la iluminación, dar un poquito de toques de color y vais a encontrar fotos muy buenas. Al principio os van a salir cosas radioactivas y que no os van a gustar o que os parecen muy buenas, pero luego alguien os va a decir, no, no, esto no está bueno. Es lo normal, hay que experimentar, probadlo. Y sobre todo, hay fotos que no son importantes y que cuentan mucho. Hace poco la reina Leticia de España se encontraba visitando un club de waterpolo con el equipo femenino juvenil y les saltó a una de las jugadoras la alerta de Be Real, que si no lo conocéis es una red social que
directamente te salta de que tienes un tiempo determinado, 2 minutos, para hacer una fotografía del lugar en el que estés haciendo lo que estés haciendo, en contraposición con el postureo o la forma impostada de Instagram muchas veces de poner la comida más bonita que me he comido en el día. Bueno, le dijeron, ¿te haces la foto con nosotros? A la reina, que normalmente en protocolo esto no es correcto. Y dijo, claro, lo que queráis. Se hizo una foto. No es buena, pero transmite muchísimo. Muchas veces es lo que está dentro de la fotografía más que la calidad técnica de tener el mejor fotógrafo de vuestra zona o un fotógrafo incluso. Simplemente saber lo que queréis transmitir. Y aquí hay otro punto importante. Hay gente que me dice si hay alguien que quiere promocionar prácticamente sus medios, su grupo de medios de comunicación en su candidatura o que cómo buscar unos atributos. No, 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 no. A ver, hay que buscar cuáles son los objetivos y esto no viene de la fotografía, viene antes. Hay que construir la estrategia que queremos transmitir, que sea coherente, que sea acorde, incluso intentar que sea coherente. Algunos otros preguntáis, si mi candidato es muy distinto a los valores de su partido, ¿qué hago? Pues ocultar el partido. Tienes que hablar del candidato. En ese sentido tenéis que hacer la estrategia y una vez esté la estrategia, la política, la fotografía política la tiene que reflejar. Creo que no me dejo ninguna. Bueno, sí, el tema de la construcción de candidatos mujeres. Me lo preguntéis con relativa preocupación. Mirad, creo que tiene mucho más riqueza a la hora de fotografiar, de reflejar, de todo, una candidata que un candidato. No, no sé por qué, pero creo que tiene muchísimo más juego, muchísima más riqueza, puedes construir muchísimo más, hay más comprensión, es mi experiencia. Entonces, aprovechadlo. Los labios rojos de Alexandra Ocasio, puede ser la ropa que lleva Yolanda Díaz, puede ser la sonrisa que tiene vuestra candidata, puede ser la forma que tiene de expresarse. Hay muchos más aspectos que trabajar. Y esto es una desventaja para algunas y una ventaja para otras. Esto es así. Hay veces que dicen, es que en televisión, en maquillaje, los hombres se tiran 10 minutos, las mujeres 2 horas. Y llegamos agotadas a última hora en una campaña porque a las 8 tenemos un meeting y a las 9 hemos tenido una entrevista y nos hemos levantado a las 7 de la mañana. Pero eso también es riqueza. Hay mucho más que construir. Y el lienzo en blanco es muy potente cuando tienes más herramientas que utilizar. Simplemente reflexionad sobre todo ello. Yo creo que esto más o menos resume la mayoría de preguntas que habéis hecho. Espero no dejarme de verdad ninguna. Gracias, Javi. Qué buenas preguntas. No tengo más que complementar. Creo que Javi nos ha aterrizado mucho todo lo que nos ha expresado. Yo apunto 3 cosas finalmente. Un aliado de la fotografía muy grande, o sea, el esposo de la foto para mí es la luz, ¿no? Y este es un error muy común que yo veo en las campañas políticas, y es que siempre, o sea, suceden muchas fotos en contraluz. ¿Por qué? Porque a veces quieren mostrar el paisaje, quieren mostrar el fondo. A ver, lo importante es que la luz ilumine la foto. Entonces, donde esté el sol, el candidato o el objetivo va al frente. El fotógrafo siempre dándole la espalda al sol. Ojo, el fotógrafo le da la espalda al sol. Si no tienen luces, que ya cada vez son más económicas, más sencillas de conseguir, aprovechen para hacer fotos a las 7 de la mañana o a las 5 de la tarde, donde el sol está de frente y no está arriba. Si son fotos de noche, sí deben procurar que haya luz o que los bombillos, la iluminación que haya, ilumine de frente al candidato. Y otra cosa que Javi dijo y que no debemos dejar pasar es el simbolismo alrededor de todo. En Colombia nos preocupamos mucho porque haya publicidad, porque haya vallas, porque aquí gastamos mucho dinero, Javi, imprimiendo publicidad, POP. Pendones, vallas, backing, pero en la foto se olvidan de eso. Entonces,
traten de que siempre detrás o al lado de este candidato esté no su afiche, porque el afiche termina siendo una redundancia de lo mismo, pero sí algún símbolo, algún ícono, una bandera, de repente, no sé si la causa es animalista, un animal, si es ambientalista, árboles, naturaleza. Otra cosa también es que unas fotos muy poderosas que ha habido en el siglo XXI son fotos de los candidatos haciendo mercado. Me acuerdo una foto de Hill, la esposa de Joe Biden, Jill Biden, una foto haciendo mercado en una farmacia. O sea, eso que hay detrás del día a día, no lo olviden, eso quería apuntarles. Y una última cosa, y es sobre los términos legales de publicidad, que por ahí alguien hizo la pregunta y es clave. Solo hay 3 meses para hacer campaña oficial, para mostrar eslogan, para mostrar publicidad, para pedir el voto. Y hay solo 60 días, es decir, septiembre y octubre, para pagar pauta en radio, pauta en televisión y pauta digital. La pauta digital no se puede pagar antes, salvo que el candidato esté recogiendo firmas. Pero sí se puede hacer en redes sociales construcción de marca personal, sin usar el eslogan, sin usar el número del partido, porque esto sería campaña anticipada, como ya les he dicho. Sin embargo, habrá un video pronto en el que profundizo más sobre eso. Estén pendientes de mis redes sociales. 2 mensajes. Quienes no están en los chats de WhatsApp, escriban para que entren, para que reciban el link la próxima semana. Ahora nos despedimos muy bien. Ahora yo quiero agradecerle a Javi nuevamente por haber estado acá, por habernos acompañado. Y si tienes tiempo y si puedes, Javi, también quedarte a escuchar a Mauro Robledo, que ya está por aquí listo para contarnos cómo ha sido su experiencia con este acompañamiento. Claro, por supuesto. Y gracias a vosotros por la invitación, de nuevo. Por aquí varios coinciden en que ha sido maravillosa la charla. Aquí les pueden ir dejando, bueno, está desactivado el chat, pero les pueden ir Me alegro que haya sido dejando así. mensajes a Javi que se los haré llegar. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Mauro, adelante. Bueno, primero darle las gracias a Javi y a ti, Alicia, por este espacio, este laboratorio que también nos ayuda a complementar mucho el cómo elaborar nuestra estrategia y que cada elemento, cada acción que nosotros hagamos tenga una intención. Y esto yo lo destaco mucho porque antes yo no tenía una estrategia muy trazada, entonces se cometía mucho ese error. Entonces hacíamos muchas cosas, nos parecía que estábamos haciéndolo bien, pero cuando nos dimos cuenta estábamos buscando una intención. Entonces esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. De verdad que trabajar al lado de Alicia y con todo su equipo va a dar mucho profesionalismo, va a dar unas líneas y unas pautas muy claras para hacer las cosas no como nosotros creemos que está bien, sino de verdad apuntándole a lo que es en todos los aspectos, en comunicación, en estrategia y en estos temas también legales, porque incluso nosotros no sabíamos lo del eslogan que no podíamos salir desde ya con él. Entonces, el cuidarnos, porque hacer también una campaña bien bonita y cometer un error de tipo legal también nos va a generar que se pierda incluso confianza en el candidato, en lo que estamos haciendo. Entonces, de verdad que yo los invito a todos a que hagan parte de la política pop, a que hagan parte de esta comunidad. También a mí me ha ayudado mucho el ser muy consciente de lo que estamos haciendo es construir comunidad. El que un proyecto político vaya más allá de un día de elecciones, que de verdad tenga esa capacidad de trascender en el tiempo y de generar un impacto en el mundo. Entonces los invito a todos a que hagan parte de esta comunidad de la política pop. Gracias, Mauro. Mauro es un político pop que quiere ser concejal
está trabajando por ser concejal de un municipio bello de Antioquia que se llama Sabaneta. Pueden seguirlo, acompañarlo. Mauro tomó el método, ha hecho la estrategia y todo su equipo se está tomando muy en serio esto. Sé que hay muchas preguntas. Gracias, Mauro, por contarnos tu historia. Sé que hay muchas preguntas. El formulario que quedó con las preguntas para hoy va a seguir habilitado durante toda la semana. Pueden dejar ahí sus preguntas, si va dirigida a alguien en especial o si va dirigida a mí. Yo estoy aquí pensando, no le he contado al equipo, pero creo que podemos hacer una sesión extra de las que están programadas, solo para responder preguntas. Entonces, déjenlas en el grupo, en el formulario. Yo las voy agrupando, las vamos organizando. Si hace falta, le pido a los invitados, las respondo yo, pero hacemos una sesión extra de preguntas. Hoy llegamos a 980 o 990 personas conectadas. Entonces, se imaginarán lo complejo que sería darles la palabra a todos los que quieren hacer preguntas. Yo les agradezco nuevamente, los felicito por tomarse esto en serio, por sacar este tiempo. Mañana tenemos la segunda sesión, igualmente a las 7 de la mañana. Estén súper puntuales para que como hoy que no pierdan su espacio. Mañana vamos a hablar de construcción de liderazgo. ¿Me confirmas, David, por favor? A ver, porque no estoy segura si es construcción de liderazgo o de la agenda. Construcción de liderazgo, exacto. ¿Qué tiene que hacer un líder? Aquí, ¿esto qué es? Bueno, ¿qué tiene que hacer un líder para proyectar como líder, para construir su imagen como líder? Creo que estás compartiendo la pantalla. Creo que es Osvaldo, ¿es posible? ¿Cómo? Que creo que es Osvaldo quien está compartiendo la pantalla. Osvaldo. ¿Quién es Osvaldo? No. A ver, vamos a controlar eso. Bueno, nuevamente muchas gracias a Javi. No tengo palabras para agradecerte este espacio, este conocimiento que nos has compartido. Feliz día, feliz inicio de semana. Nos vemos en las redes sociales. Les mando un abrazo gigante y nos vemos de nuevo mañana. Adiós.